Buenos días a todas y a todos. La verdad es que estoy un poco abrumado ante el interés que este estudio ha suscitado, habida cuenta de la cantidad de personas que han venido a acompañarnos esta mañana, lo cual naturalmente me congratula, me satisface enormemente. Estimado señor Román Andrés Járquez Liranzo, presidente del Tribunal Superior Electoral, estimado Julio César Castaños Guzmán, presidente de la Junta Central Electoral, estimada Magda Rodríguez, presidenta de la Comisión de Género de la Cámara de Diputados, por supuesto, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados en sí mismo, en representación del presidente, doña Ángela Pozo, Janet Camilo, ministra de la Mujer, integrantes del cuerpo diplomático y de las organizaciones internacionales acreditadas en República Dominicana, senadores y senadoras, diputados, diputadas, hombres y mujeres de la política, colegas del sistema de las Naciones Unidas, colegas del PNUD particularmente, amigos de los medios de comunicación, señoras y señores. Ciertamente esta mañana es para mí en lo institucional y realmente también en lo personal un enorme placer estar aquí tratando de dar las palabras de apertura en este acto de lanzamiento de un estudio como es el de Más mujeres, más democracia, desafíos para la igualdad de género en la política. Esto me satisface enormemente, en primer lugar, porque no se trata de un estudio que hemos lanzado o que lanzamos hoy aisladamente, sino que lo hemos hecho de la mano de instituciones de la envergadura, la arquitectura democrática del Estado Dominicano, como son la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral, el Ministerio de la Mujer o la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Género de la misma. Pero también, además, me produce una enorme satisfacción porque, en el fondo, lo que contribuye es a adicionar, a añadir con este estudio un elemento más en nuestra pugna, en nuestra lucha institucional, si se le puede llamar así, por corregir lo que son los déficits democráticos en general, por promover y fortalecer la democracia y su calidad y, en definitiva, también por asegurar que la institucionalidad democrática de la República Dominicana es cada vez más sólida, para lo cual, naturalmente, tenemos en curso una serie de acciones importantes y este estudio viene a ser la última que promovemos, pero no la última, sin duda, que lanzaremos o en la que estaremos involucrados. En todo caso, yo no voy aquí a hablar del qué del estudio, el contenido del estudio lo explicarán con todo lujo de detalles y detenimiento las investigadoras de las cuales este ha surgido y que lo han generado. Hablo fundamentalmente de mis queridas Rosario Espinal y Sergia Galván, a quienes no veo ahora, pero sé que están aquí porque las saludé antes. Ese qué del estudio yo lo voy a obviar. Yo simplemente voy a tratar de aportarles un poquito de luz y esclarecerles un poco del porqué del estudio. ¿Por qué el PNUD se involucra en un estudio de esta naturaleza? Y ustedes se dirán en tantas otras iniciativas en materia de promoción de la equidad de género en todas sus manifestaciones. Y bueno, la verdad es que eso tiene una explicación a distintos niveles que voy a tratar de proponerles aquí, a ver si lograra que ustedes comprendan la razón de ser de ese involucramiento, que no es caprichoso, sino simplemente responde a convicciones institucionales en respuesta a un mandato de la Asamblea General.
La cuestión, en primer lugar, es ciertamente la de la calidad de la democracia. Como ustedes saben, el PNUD en los últimos, diría, 30 años ha venido involucrándose de manera muy decidida en temas de promoción de la democracia allí donde no existe y donde existe en mejorar la calidad de esta. La calidad democrática expresada en sus distintas manifestaciones, de suerte que se pueda dar una verdadera democracia de ciudadanos y ciudadanas y no una democracia electoral donde el ciudadano solo cuenta el día de las elecciones. Y a partir de ahí, pues efectivamente, ustedes recordarán que en el 2004 el PNUD lanzó a nivel continental un estudio muy importante que se llamaba La democracia en América Latina, por una democracia de ciudadanos y ciudadanas. Aquel estudio ya reflejaba que, si bien la región por fin se había liberado del yugo opresor de las dictaduras oprobiosas de antaño y por fin se podía considerar un continente, con alguna excepción, libre de dictaduras y un continente que había acogido y abrazado la democracia como forma de gobierno, lo cierto es que manifestaba algunos tipos de lacras o de cuestionamientos. En las entrevistas que se hicieron para elaborar aquel estudio del 2003, insisto, pero que sigue válido y vigente en el tiempo, había datos verdaderamente escalofriantes. A pesar de las oprobiosas dictaduras que mencionaba antes, había sectores y segmentos de la población de muchos países que tenían dudas sobre la institucionalidad democrática de sus estados. Había algunos países en que los encuestados y las encuestadas manifestaban su desdén por la democracia y su voluntad eventual de sacrificar cuotas de democracia o incluso la democracia misma si se les garantizara mayores o mejores prestaciones sociales, mayor calidad en la educación, etcétera, etcétera. Por tanto, lo que el estudio arrojaba claramente era la necesidad imperiosa de una mejora de la calidad de la democracia. Y ante ese déficit democrático que manifestaban en mayor o menor medida, insisto, los pueblos de este continente, mi jefa entonces, la otrora directora para América Latina y el Caribe del PNUD y actual secretaria ejecutiva de la SEGIP, doña Rebeca Greenspan, decía aquello de a crisis de democracia, más democracia. Entendiendo el más democracia por mejor democracia, democracia más justa, democracia más capaz de responder a las expectativas de las poblaciones. Y bueno, en el caso particular de República Dominicana, si uno tiene que hacer un análisis sobre los déficits que nuestra democracia presenta, a mí al menos, a día de hoy, el primero que me viene a la cabeza con toda claridad y sin ningún tipo de ambaje, de entre esos déficits que, como digo, insisto, tienen todas las democracias en mayor o menor medida, aquí en República Dominicana hay uno que es palmario, y es el déficit democrático que representa la desigualdad de género en materia de representación política, la falta de proporcionalidad en materia de posicionamiento de la mujer en puestos de decisión política. Y es que antes los colegas y amigos de los medios de comunicación me preguntaban qué trataba de expresar este estudio. Este estudio expresa muchas cosas y muy interesantes. Yo voy a hacer un brevísimo resumen grosero para explicar un poco a qué me refiero con ese déficit. La población de este país, la población de la República Dominicana, coincidentemente con la del mundo, muestra que el 50%, quizá un poquito más, de la población es mujer. Sin embargo, cuando uno analiza los niveles de representación política, cuando uno analiza los niveles de capacidad de decisión política de las mujeres, pues se da cuenta que en el Senado suman el 9%, en el Congreso en torno al 27%, 12 alcaldesas en torno al 12%. Hay claramente una enorme disparidad que requiere necesariamente de ser corregida. Y en ese sentido aprovecho el momento, me parece que
Yo no creo que lo hayamos buscado así, pero ha surgido y el hecho de que en este momento se ha generado un consenso en torno a la ley de partidos y la ley electoral que debe desembocar en una buena ley de partidos y una buena ley electoral. Pues bien, una buena ley de partidos y una buena ley electoral no puede ser otra que una ley que tenga como concepto inequívoco, claro, innegociable e insoslayable el 50%, la paridad, nada menos. Gracias. Digo esto porque esa es, digamos, la primera noción que, a nuestro juicio, permitiría corregir ese déficit democrático. Pero es que, además del problema demográfico, la democracia electoral en relación con la democracia demográfica, pues exige naturalmente democratizar la democracia y eso pasa por la paridad. Si bien hay otras razones por las cuales la institución que represento se involucra tanto y con tanto ahínco y tanta determinación, a veces con un punto de vehemencia, pero bueno, en los temas de promoción de la mujer y de corrección de las desigualdades en materia de género, también en el ámbito de la decisión política. Y es que estamos convencidos, institucionalmente hablando, de que la política que emana de los órganos decisorios de poder, en particular de todos, e incluso fuera del ámbito político, pero en cualquier caso, en el ámbito político per se, en el poder legislativo fundamentalmente, es de infinita mejor calidad cuando hay una mayor presencia de mujeres en su origen y en la manera en que se forjan esas leyes y esos decretos que en definitiva van a marcar la vida de toda la población. Miren ustedes, hay un sinfín de estudios que lo avalan. Hay uno de ellos, un estudio escrito por María Luisa Tula y que fue auspiciado por la Organización de Estados Americanos, la OEA, cuya representante, por cierto, está aquí, Araceli Azuara, y aprovecho para saludarla, y por el propio PNUD, que ponía de manifiesto que aquellos países donde había mayor representatividad de las mujeres promovían leyes infinitamente más ecuánimes y más sensibles, más democráticas al fin, en términos de desarrollo social, de salud, de educación, de resolución de problemas muy graves, como por ejemplo podría ser el embarazo adolescente, etcétera, etcétera. Eso se puso de manifiesto en aquel estudio. Pero por si aquel estudio fuera un estudio aislado, el National Democratic Institute produjo un artículo recientemente que se llama Women in Politics, Why? ¿Por qué las mujeres en política? Y ahí reflejaba claramente que esa calidad de la política dimanante cuando hay participación sólida de mujeres es mejor y no necesariamente circunscrita al ámbito latinoamericano. Les voy a dar dos ejemplos. Uno que conozco personalmente. Es el caso de Ruanda. Ruanda es un país que yo quiero mucho y en el que me tocó vivir 3 años después de la guerra. Y bueno, a día de hoy la República de Ruanda tiene un 63% de representatividad femenina en sus órganos decisorios. Y ha promovido políticas sociales que han corregido desigualdades como no se pueden ustedes imaginar en un país salido de una guerra que produjo entre 800 y 1 millón de muertos víctimas de un genocidio atroz. Bueno, resulta que uno de los grandes problemas, acuciantes problemas que tenía Ruanda era la prevalencia del VIH-Sida. Desde entonces hasta ahora, se han promovido políticas públicas de prevención y digamos, corrección de aquellas posiciones que bloqueaban lo que era un flagelo y ahora se ha convertido en Ruanda, contrariamente a muchos países de su ámbito geográfico, en una enfermedad crónica, pero el nivel de contagios se ha reducido de manera sistemática y todo eso es debido, como muestra ese estudio a todas luces, claramente a la sensibilidad mostrada por muchas mujeres políticas a la hora de concebir su contribución a
la producción y promoción de leyes. Lo mismo se puede decir en Kuwait. Ese estudio mismo habla de las leyes laborales en Kuwait, donde son leyes hoy día infinitamente más democráticas, donde la promoción de la mujer es mucho mayor, y estamos hablando de un país musulmán. Y ello porque hubo una incorporación muy significativa de mujeres en los órganos legislativos de ese país. Finalmente, la directora de género de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, Tania Berge, habla también de la necesidad de que los partidos políticos se doten en sus órganos decisorios de presencia femenina proporcional, porque suele ocurrir que aquellos partidos que cuentan con mayor presencia femenina en sus órganos de decisión cuentan con programas políticos infinitamente más atractivos desde el punto de vista social, desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista de la salud, en definitiva. Programas mucho más democráticos desde el punto de vista de la ciudadanía. Eso es otra de las razones por las cuales el PNUD está involucrado en esto, porque creemos que si contribuimos a promocionar la presencia de las mujeres en la política, estamos contribuyendo también a desarrollar políticas correctoras de muchos de los desafíos que tenemos como institución y la República Dominicana como país. Les voy a dar dos ejemplos. A día de hoy, sinceramente, el tema de las causales en el Código Penal no sería un debate si hubiera más mujeres representando la política. No lo sería. Son ellas, son las mujeres, las que están sufriendo cotidianamente y sistemáticamente una violación en sus derechos humanos, en sus derechos como mujeres. Y de haber más mujeres, yo quiero pensar, a la luz de esos estudios que he mencionado antes y de muchos otros, que la sensibilidad sería diferente. Lo mismo se puede decir de la ley de partidos y ley electoral. Yo no creo que si hubiera mayor presencia de mujeres en los ámbitos de decisión política, a día de hoy la ley de partidos o ley electoral estuviera hablando de porcentajes. Estaría hablando de paridad, que es lo que indica la justicia y el sentido común. Es a eso a lo que me refiero. En tercer y último lugar, la razón por la cual estamos aquí y nos estamos embarcados institucionalmente en este tipo de temas es también por una razón de coherencia, como digo, institucional. Ustedes saben que la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, suscritos por la República Dominicana, llevan implícitos innumerables desafíos que tiene que haber cumplido y ver colmados de aquí a 12 años, en el 2030. Y entonces resulta que el objetivo 5, que habla de equidad de género, si promovemos una mayor participación política de la mujer, pues estaremos muy cerca de haberlo conseguido. Pero igualmente también, sabiendo como sabemos que la presencia de la mujer en los ámbitos de decisión política tiende a promover políticas correctoras de los déficits en materia social, de salud, de educación, etcétera, la presencia de la mujer en la política será un acelerador para lograr muchos de los otros objetivos también. Esas son las razones y no otras, no son razones caprichosas, las que nos llevan a ir de la mano con instituciones como la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior de Justicia, la Comisión de Género de la Cámara de Diputados o el Ministerio de la Mujer, porque nos parece que es lo justo, que es lo sensato y porque en definitiva, no somos sino un aliado de la República Dominicana a la hora de garantizar su calidad democrática. Termino simplemente dando las gracias absolutamente necesarias, imprescindibles, para poder terminar mis palabras con la conciencia tranquila. Yo aquí me he limitado a dar unas breves reflexiones de lo que para mí este estudio implica y su potencialidad a la hora de marcar y condicionar algunas decisiones que se van a tomar en breve. Pero la realidad es que hay muchas personas que han trabajado mucho y muy bien detrás de este estudio. Y hay que reconocerlo, en primer lugar, por supuesto, a las instituciones con las que hemos ido de la mano. Repito, la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral, sus dos presidentes están aquí presentes, la presidenta de la Cámara de Diputados, o la vicepresidenta, pero en representación del presidente, y la presidenta de la Comisión de Género, y la ministra de la Mujer. Igualmente quiero destacar de manera muy particular
el enorme trabajo y el enorme esfuerzo que han realizado las investigadoras que han participado en este estudio y que son, en definitiva, las dueñas intelectuales de él. Hablo de Rosario Espinal y de Sergia Galván, además también de Jessica Croce, que creo que no está aquí hoy. Cómo no, tengo que lanzar un muy sincero agradecimiento a las coordinadoras de todo este esfuerzo. La coordinadora en el ámbito de la Junta Central Electoral, María Luisa Victoria, también la coordinadora en el ámbito del Tribunal Superior Electoral, que se llama María Carolina Alvarado, y a mis queridísimas colegas del PNUD, a quienes les debo tanto por ser un poco las que traducen mis locuras a la realidad. Hablo de Raiza Crespo, maravillosa colega, hablo de María Jesús Barrera, extraordinaria colega, hablo de Rosa Matos, también formidable colega de la unidad de género, y, como no, Ana González, que ya no está con nosotros en República Dominicana porque fue trasladada a la misión de verificación del proceso de paz en Colombia y está allí, pero fue una columna vertebral y muy importante de este estudio. Por tanto, a todos y a todas, muchísimas gracias y simplemente desearles que este estudio les sea lo suficientemente provechoso como para que tenga una traducción en materia de legislación inminente como nosotros deseamos y pretendemos. Muchas gracias.